Bienvenidos nuevamente sean todos a esta su formación Cardioelectro RM. Hoy nosotros vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a comenzar con la línea de bloqueo de rama y bloqueo fasciculares. Es un tema que va más allá de lo que nosotros imaginamos y eso es lo que vamos a desglosar en el transcurso de esta sesión y las próximas sesiones. Nosotros realmente ya hemos abordado unos buenos temas tanto de bloqueo de la formación del impulso, conducción del impulso y seguimos con esta línea. Nosotros vamos a hablar en este caso de los bloqueos de rama y lo vamos a dividir: bloqueo de rama izquierda, luego bloqueo de rama derecha, luego bloqueo fasciculares, bloqueo enmascarado, y eso es lo que vamos a ir viendo. En esta sesión a nosotros nos toca hablar de bloqueo de rama izquierda. Vamos a conocer que el bloqueo de rama izquierda es más que ese cono de lado y esa torre que nosotros conocemos en V6 y el cono de lado en V1. Y vamos a aprender también que hay distintos grados de bloqueo de rama izquierda. Así como primer grado, Wekenbach, como lo hablamos en los bloqueos auriculoventriculares, también existe en la rama izquierda, que también hoy se lo voy a mostrar. Al inicio de esta formación abordé muy profundo la anatomía desde el punto de vista de electrofisiología, pero han podido notar que en cada tema que involucra la anatomía suelo dar un pequeño repaso, una pequeña pincelada para refrescar la memoria y estar orientado entendiendo el resto del tema. Y no es más resaltar nuevamente una anatomía básica de la rama izquierda. Ustedes saben que el nodo auriculoventricular se encuentra en el triángulo de Koch, en el piso ahí anterior de la aurícula derecha y septal, y que luego a través de ese cuerpo fibroso pasa a esa porción membranosa de septum interventricular. El detalle es que cuando pasa al ventrículo izquierdo, pero a nivel del septum, entre esa válvula coronariana derecha y no coronariana. Ahí vemos que penetra el GIS y luego la porción mayor, que es esta ancha de la rama izquierda. O sea, el GIS pasa hacia el septo membranoso, se divide en la rama derecha y luego en esa rama izquierda que entra el ventrículo izquierdo, entre estos dos velos, que es el de la válvula coronariana derecha y no coronariana. Vamos a poner aquí este resaltador de puntero que me gusta más. Y a diferencia de la rama derecha, la rama izquierda, como yo le había comentado, es ancha y es corta. ¿De acuerdo? Es importante saber que esta mayor porción del sistema de rama izquierda y fascículo está pegada a nivel endocárdico en el septum interventricular desde el punto de vista izquierdo. Entonces, como pueden ver acá, es ancha y corta. Y luego comúnmente se divide en tres fascículos. Mayormente durante toda nuestra formación en la universidad, escuela de medicina, un gran parte de la residencia médica, los que ya son especialistas, nos hablaron y nos abordaron que la rama izquierda tenía dos fascículos, uno antero superior y uno postero inferior. Pero realmente hay muchas variantes que ya nosotros conocimos cuando hablamos más profundamente de esta anatomía del sistema de conducción, y esto puede ser interindividual. Pero comúnmente nosotros abordamos la rama izquierda como que tiene tres fascículos, que es lo que está descrito, aunque esto puede variar. Tiene un fascículo que está pegado en el septum interventricular desde este punto de vista izquierdo. Ustedes saben que nosotros hemos quitado la pared libre del ventrículo izquierdo y estamos viendo desde izquierda a derecha, pero viendo que el ventrículo derecho está del otro lado de este septum. Esto es septum interventricular, pero desde el endocardio izquierdo. Tiene este fascículo, la rama izquierda, que es un fascículo, como pueden ver, superior, ¿de acuerdo? Superior, y que va hasta la base de este músculo, que es músculo papilar anterolateral. Luego tiene un fascículo que es inferior, también lo conocen como posteromedial, que va en este septum hacia la parte inferior, también hasta la base de este músculo papilar posteromedial, inferior. Y luego allí se subdivide en la fibra de Purkinje cuando llega a la base de estos músculos papilares. Pero hay un detalle que yo siempre les resalté, que es muy importante, que es el fascículo medio. Fascículo medio, que es fino, pero también es corto en su terminación, que le da esa cualidad, esa capacidad
al terminar tan temprano, dividirse inmediatamente en la fibra de Purkinje. Ya al dividirse inmediatamente en la fibra de Purkinje, entonces ya la fibra de Purkinje ustedes saben que tiene una conexión directa con el miocardio. Esto lleva a que el septum interventricular sea depolarizado por la rama izquierda, específicamente por este fascículo medio setal, que hace que el primer vector de despolarización en el bucle del QRS sea desde el septum interventricular de izquierda a derecha, en vista de que la rama derecha, ustedes saben que tiene que recorrer todo el septum, pasar la banda moderadora, llegar a esa base del músculo papilar anterior del ventrículo derecho, y allí se subdivide en la fibra de Purkinje, entonces tiene un recorrido largo y no depolariza el septum inmediatamente, sino que lo hace la rama izquierda. Y por eso depende más de la rama izquierda este primer vector. Y esto es indispensable para conocer muchas variantes que se dan en el bucle del QRS cuando ocurren estos trastornos de rama de bloqueo y también bloqueo fasciculares. Conociendo esto, básicamente, nosotros tenemos, como ya yo lo había mencionado acá, el nódulo auriculoventricular, haz de His, y aquí está la rama derecha. Nosotros vamos a conocer que aunque esto no está descrito, probablemente la mayoría de ustedes que están observando esto y escuchando esto en este momento, no sabían que la rama derecha también tiene como, no fascículo como tal, sino no, una organización de esa fibra de Purkinje como en falsos tendones que permiten una redirección específica de la conducción en el ventrículo derecho, que si hay fibrosis o ciertos bloqueos más distales, también hay distintos tipos de bloqueos de rama derecha que nosotros vamos a conocer en ese tema subsecuente. Entonces está la rama izquierda, que tiene este fascículo, como pueden ver, anterosuperior izquierdo, que luego se subdivide en la fibra de Purkinje, como lo había mencionado. Tiene este fascículo también posterior inferior, que luego también desde que llega a la base de este músculo papilar posterior medial se subdivide en la fibra de Purkinje y luego este fascículo setal que es más corto y se subdivide inmediatamente la fibra de Purkinje y forma esa red de fibra de Purkinje en todo el endocardio de este ventrículo izquierdo del cual ya depende la depolarización total. Algo importante que yo quiero resaltar acá, ustedes saben que el nodo auriculoventricular tiene tres porciones. Tiene la porción que está más unida a esas fibras que le llegan de la aurícula derecha, que por eso se le conoce una porción nodo auricular. Luego tiene en sí la parte central, esa parte del nodo compacto en sí. Y luego tiene estas células aquí transicionales que pasan ya, que es la porción del nodo que es el nodo His, cuando ya el nodo se está introduciendo en este fascículo corto que es el haz de His. Pero hay algo importante que quiero resaltar en el His. Ustedes saben que el His hace la bifurcación entre la rama derecha y la rama izquierda con estos tres fascículos, pero que como pueden ver acá un número 5 un número 6 es como que cuando ya el GIS se forma después del nodo auriculoventricular, ya tiene como fibra preseleccionada, una que van más hacia el ramo derecho y otra que va más hacia este ramo izquierdo total. Entonces por eso que ven una porción 5 una porción 6 de GIS, que también la rama izquierda puede sufrir ciertos bloqueos y retrasos más próxima en la zona del GIS sin todavía llegar a esa zona troncal de la rama izquierda. O sea, para conocer esto, imagínense esta imagen que es el nodo con las fibras de la vía lenta, vía rápida, que haz de Jane, que está acá en el nodo auriculoventricular, y esto es todo el haz de His. Entonces, miren cómo tenemos una línea división, que se divide, no es que eso está así cuando hacemos la disección del sistema de conducción a nivel endocárdico, sino que por sus propiedades electrofisiológicas, es como que una fibra ya del GIS se están dividiendo para el ramo derecho y hay otra fibra que antes de llegar acá, que es el tronco como tal de la rama izquierda, ya pertenecen a esa subdivisión de la rama izquierda. Entonces, esta es la parte como más troncal de la rama izquierda que se puede bloquear acá o ya se puede bloquear en unos de sus fascículos. Eso es importante para entender ciertos temas que vamos a tratar ahora más adelante.
Cuando hablamos de la rama, del bloqueo de rama izquierda, tiene ya grupos etiológicos y causas específicas. Sabemos que las cardiopatías estructurales están fuertemente relacionadas con el bloqueo de rama izquierda. Estos pacientes que tienen ya cardiopatía isquémica o pacientes que tienen miocardiopatías dilatadas, hipertróficas, que no todos, pero que sí están involucradas porque ya tienen relación con ciertas áreas de fibrosis que puede estar relacionada con sus fascículos o con la parte más proximal de la rama izquierda. También en paciente añoso por enfermedades degenerativas, enfermedades genéticas o idiopáticas. Pero también hay causas específicas que producen ciertos cambios y repercusiones en el miocardio que pueden producir bloqueo de rama izquierda, como una hipertensión sistémica ya de larga data que va produciendo cambio y remodelado en el corazón, los pacientes que tienen ya enfermedad coronaria, pacientes que tienen miocardiopatía difusa, miocardiopatía dilatada, pacientes que tienen valvulopatía aórtica, muchos pacientes que ustedes saben incluso que le hacen un ecocardiograma y tiene una gran calcificación en la válvula aórtica. Y como le he podido mencionar anteriormente, sabe que esa rama izquierda, cuando ya llega el GIS a través del septo membranoso, pasa ese tronco de la rama izquierda del ventrículo izquierdo a través de ese velo coronariano derecho y no coronariano, es decir, que tiene una estrecha relación con la válvula aórtica y por eso incluso muchos pacientes post-TAVI o que manipulan esta zona producen un bloqueo de rama izquierda. También pacientes que tienen la enfermedad de Leber, que son esclerosis que se produce de este lado izquierdo en el esqueleto cardíaco. Saben que también el sistema valvular es el esqueleto del corazón y esta válvula aórtica juega un papel importante en ese esqueleto, en ese sostén. La enfermedad también de Lenegre, que es una esclerosis sistémica, que es específica del sistema de conducción, y ya cardiopatía congénita y etcétera. Importante conocer esta causa. De manera básica e introductoria, yo quiero como que hagan un vistazo a esto antes de que entremos como a ese bucle que yo siempre le enseño más específico y más complejo. Ya nosotros había- habíamos abordado esto, ya nosotros habíamos abordado este tema de eh, la betografía cardíaca normal en el plano frontal y en el plano horizontal. Ustedes saben que en el plano frontal tenemos como esa vista acá, donde un primer vector que viene de izquierda a derecha puede venir o hacia abajo o hacia arriba, que yo se lo expliqué muy bien en principio, que es el vector número uno. Y luego tenemos ya el vector número dos, que es que en el sistema de cuatro vectores es como la depolarización de la parte más apical del septum interventricular. Aquí estamos con un sistema básico de tres vectores, pero ya yo había explicado de cuatro vectores, que es la depolarización más del septum apical y ya con dirección hacia adelante, hacia la izquierda. Y luego viene y se roba ese protagonismo, este segundo vector o en el segundo vector en el sistema de tres vectores o tercer vector en el sistema de cuatro vectores, que es esa pared libre del ventrículo izquierdo al tener mayor grosor comparado con el ventrículo derecho. Y por eso el bucle del QRS en el plano frontal del eje va más hacia este cuadrante inferior izquierdo, que es el cuadrante normal. Y luego ya viene la despolarización de la base del septum y de la pared libre de ambos ventrículos. Lo que le da esa peculiaridad al QRS en las derivaciones inferiores, que pueden ser mayormente como QRS específicamente, y que en esa derivación de laterales también en el plano frontal como de 1 a VL puedan tener un QRS, aunque esto puede variar. Y luego viene este plano horizontal, que ya en el plano horizontal es como nosotros saben que es ya un corte diferente, una mirada diferente en el corazón. Una es el plano frontal que lo vemos así y otra el plano horizontal, que ya aquí sí tenemos zona anterior, zona posterior y zona laterales derecha e izquierda. Y este vector número uno aquí, miren, esta es la derivación V1, saben que va de izquierda a derecha.
¿Saben por qué? Miren acá el tronco como está de manera horizontal, va de izquierda a derecha por lo que ya le había explicado de esa depolarización Z dependiente de ese fascículo Z al medio. Y por eso en V1 tenemos una onda R, no suele ser muy prominente, puede tener 3 4 pero no puede tener más de 7 milímetros, que ya hablaríamos de hipertrofia del ventrículo derecho, es uno de los criterios. Entonces, presenta una onda R inicial y luego ya como da este giro antihorario hacia el ventrículo izquierdo, es por eso que tenemos una onda S profunda acá, porque este vector se va hacia la izquierda, hacia la pared libre, se aleja de V1 y luego ya viene a depolarizarse la base de ambos ventrículos. Así se ve en V1 con una R pequeña y una S predominante, pero que en V6 y V5, como se aleja el primer vector número uno de V5 y V6, tenemos una onda pequeña que es esa onda Q, esa onda negativa, ya que este vector suele estar más lejos de estas derivaciones y con menor amplitud. Y luego se acerca a este gran eje del bucle del QRS, que es lo que le da esa característica puntiaguda y en un corazón estructural sano, por eso se ve puntiaguda y estrecho del QRS. Y luego cuando se aleja ya a la parte más basal de la pared, tiene esa onda S acá, este complejo QRS. Es decir, que es normal ver QRS. Pero en el bloqueo de rama izquierda, para entenderlo de una manera más sencilla, imagínense que nosotros tenemos la rama izquierda bloqueada en el tronco. Ustedes tienen que hacerse la siguiente pregunta. Entonces, ahora, ¿de quién depende la depolarización del septum interventricular? Si dependía desde ese fascículo setal que va de izquierda a derecha. Pero si yo tengo ahora un bloqueo de la rama izquierda total, entonces el septum interventricular, que es este que está acá, miren dónde está el bloqueo, no se va a depolarizar de izquierda a derecha porque está bloqueado toda la conducción hacia el sistema izquierdo. Entonces ustedes se imaginan qué puede pasar acá. Lo que queda permeable entonces es la rama derecha. Este es el bloqueo de la rama izquierda. Bien, entonces solamente queda permeable la rama derecha. Entonces ustedes saben que el segundo vector en el sistema de los cuatro vectores que yo le había explicado, el lápiz dependía de la depolarización de la rama derecha porque ésta llegaba al músculo papilar anterior y luego se subdividía en la fibra de Purkinje y cuando comenzaba la depolarización, comenzaba a depolarizar el septum interventricular a nivel apical y también la pared libre del ventrículo derecho. Pero a pesar de todo, aunque depolarice el septum, este es de mayor porción y mayor grosor que el ventrículo derecho. Es de tal manera que como está bloqueado el sistema izquierdo, cuando viene la rama derecha por acá, no va depolarizando nada en su camino porque no hay fibra de Purkinje hasta que llega acá a la parte más apical del ventrículo derecho, hacia esa base del músculo papilar anterior del ventrículo derecho y comienza la depolarización de como esa parte más apical del ventrículo derecho, pero también de la porción más apical del septum interventricular. Por lo que ahora la depolarización del septum interventricular va a depender de la rama derecha. Entonces va a comenzar a depolarizarse el septum ahora de derecha a izquierda. O sea, todo eso que venía de izquierda a derecha, ahora va a ser de derecha a izquierda, toda la flechita depolarizándose este septum interventricular, que muchas veces ya no depende aquí tanto de fibra de Purkinje, sino también de esos discos intercalares que tienen los miocitos, porque ahora la depolarización es más muscular, se hace a nivel transeptal para irse a nivel ya del ventrículo izquierdo. Comienza el septum a depolarizarse de derecha a izquierda, luego la porción más apical del ventrículo izquierdo y luego la porción más lateral y basal del ventrículo izquierdo. Por eso acá en el plano horizontal, ustedes observan que el primer vector, miren cómo acá iba de izquierda a derecha, pero aquí ahora va de derecha a izquierda, porque se está depolarizando esa porción más apical del septum interventricular y tiene luego toda la depolarización del septum y por eso acá ahora el bucle del QRS tendrá una dirección horaria. Comienza a despolarizarse el ape y todo el septum hacia la parte de más apical, más basal, lo que lleva esta fuerza del bucle de estos vectores que de estas gotas en el betocardiograma que se va en forma horaria la activación y luego vamos a observar que hay un retraso característico ya en el vector 2 y 3
del bucle del QRS en el bloqueo de rama izquierda, que es lo que hace que se dé ese ensanchamiento y ese empastamiento que observamos en la derivación de laterales. Luego viene que se depolariza todo nuevamente hasta el punto acá cero en el bucle del QRS en el bloqueo de rama izquierda. Es importante acá porque se lo estoy explicando de la manera más sencilla, que en el mayor porcentaje de los casos de bloqueo de rama izquierda pueden observar en V1 en algunas ocasiones una pequeña onda aérea. ¿De acuerdo? Una pequeña onda aérea fue que a pesar de todo yo le había explicado que los ventrículos se asientan en el diafragma, pero que ambos miran hacia el frente, hacia el precordio izquierdo. El ventrículo derecho tomando protagonismo entre toda esa zona retroesternal, pero que está mirando hacia adelante, y el ventrículo izquierdo en esa región más precordial izquierda. Entonces, cuando uno coloca la derivación en el tórax, uno está observando más la punta de ambos ventrículos. Y como la despolarización de septum, acá interventricular, en la parte más apical, es un vector hacia adelante, hacia la izquierda, un poquito, así. Nosotros tenemos V1 como a este nivel, por eso podemos ver con una pequeña porción positiva capta V1 y tiene una pequeña onda R, pero realmente se le aleja totalmente en forma horaria de derecha a izquierda, y por eso tenemos esta gran porción descendente en V1 y luego esa porción ascendente retrasada, que es por ese retraso medio final del bucle del QRS en el bloqueo de rama izquierda. Sin embargo, cuando vamos a V6, V5, D1, no puede ver que no tenemos onda Q. Es algo característico para nosotros saber que para hacer neto un bloqueo de rama izquierda característico, V5 y V6 no debe tener onda Q. Nosotros veremos algunas excepciones ahorita más adelante y el porqué de ello. Puede aparecer a veces onda Q, que esto es lo que hace este tema más interesante, pero de inicio, en principio, no debe haber onda Q. ¿Por qué? Porque Zetum ahora se está depolarizando de derecha a izquierda, no se le están alejando los vectores. Entonces V5 y VC, vamos a ver que el vector 1 se le está acercando y ya sigue todo a favor de horario, acercándosele más, y por eso no hay onda Q y tendremos luego este empastamiento que lo detallo más adelante. Esta es la posición en un eje corto del corazón, en este plano acá horizontal del tronco, como pueden ver acá, y su relación con el ventrículo izquierdo en este eje corto. Tenemos el ventrículo izquierdo y tenemos el ventrículo derecho. Este es el septum interventricular, totalmente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una zona más apical. Y tenemos las derivaciones precordiales y su relación con estos tres vectores principales. Aquí no tenemos un sistema de cuatro vectores, sino de tres vectores para poder explicar básicamente en qué consiste la despolarización y la formación del bucle del QRS en el bloqueo de rama izquierda. Realmente tenemos una fase uno, que es la fase que nosotros conocemos, el bucle del QRS normal. La primera fase que va entre unos 10 o 20 milisegundos, que es la despolarización inicial de este vector, que es el vector número uno. Y este vector número uno yo le decía que depende mucho de la despolarización de esa rama derecha en esa porción más apical de septum interventricular, que en principio va hacia adelante y un poco más hacia la izquierda. Y esto ocurre en un 80% de los casos. Por eso veremos en V1 que observa este vector negro, que es el primer vector. No está observando la cola, sino parte de su porción positiva. Y por eso tenemos una pequeña onda R. Pero luego observamos el otro vector, que es el vector más izquierdo. ¿De acuerdo? En este caso, que vemos que ya se roba el protagonismo de esta onda S marcada. Y luego ya tenemos el vector del ventrículo derecho. Pero esto es más para yo hacer énfasis aquí en esta imagen, simplemente en este vector número uno. Hace la característica de esta pequeña onda R, pero en V6 y V5, aunque aquí aparece una pequeña onda Q, no es lo característico, y ahora le explicaré el por qué. ¿Qué pasa? En la fase uno nosotros tenemos también en un 20% de los casos, un 19% de los casos,
que ustedes lo han vivido, lo han visto en muchos electrocardiogramas, un bloqueo de rama izquierda que es totalmente QS, que no tiene para nada ni una R embrionaria, o sea, nada pequeño en las primeras derivaciones precordiales acá derecha, en V1 y V2 y V3. Y es porque en este caso, nosotros, en vez de que ese primer vector venga hacia esa porción más picada que le había explicado, hacia adelante y un poco hacia la izquierda, tiene una dirección directamente hacia atrás y hacia la izquierda y hacia ese giro horario. Como se aleja totalmente de estas derivaciones precordiales derechas, observan una cola de este vector de los 10 a 20 milisegundos iniciales y tendremos este patrón de QS y no hay una pequeña onda aérea. Pero ya nosotros, que hemos hablado de este primer vector, que es el vector número uno, ¿de acuerdo? El vector número uno, que es este que está acá en el plano horizontal, y acá también, que es ese vector que yo le decía, de los ya 20 milisegundos iniciales, que es la depolarización más apical del septum interventricular, pero que va hacia la izquierda. Como que inicia un giro antihorario, pero que inmediatamente por la depolarización de todo el septum de derecha a izquierda hace ese giro horario. Pero luego nosotros tenemos una segunda porción, un vector número 2 que es este que está acá, esta rama eferente, que es la característica de este vector en giro horario, antes de que se dé ese retraso característico que da el empastamiento del bloqueo de rama izquierda. Y es importante saber porque en las precordiales izquierda, que serían esta, que es en este plano horizontal V5 y V6, pertenece a esta rama, esta porción ascendente del QRS. ¿De acuerdo? A esta porción ascendente del QRS. Ustedes tienen que imaginarse que cuando comienza el QRS a formarse, la primera porción donde hay ausencia de onda Q, esta primera porción pertenece a este acercamiento del vector número uno en la fase uno, esa despolarización de derecha a izquierda. Pero que luego la mayor despolarización también que se ve en este vector número 2 en giro horario es porque se está completando ya la rama ascendente. ¿De acuerdo? La rama ascendente en esta precordiales izquierda, V5 y V6. Pero que tiene incluso más de 2 acá milivoltios para poder que se vea a veces alto el complejo QRS. Pero en la precordiales derecha, este vector número 2 representa la rama descendente del QRS, de esa onda S que se está formando. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque a diferencia de estas precordiales izquierdas que fusionan la fase uno con la fase 2, el vector uno con el vector 2 de este bucle del QRS, en la precordial derecha tenemos en primera instancia una pequeña onda R, que es la de la fase uno de los ya 20 milisegundos. Y luego comienza a formarse la onda S, que aquí sí ya no es una fusión de una continuación de onda. Bien, sino la pequeña onda R que depende de este primer vector y que luego viene este número 2 que se aleja totalmente y por eso es característico de esta rama descendente en esta fase de V1. Esto no es de 2 para que no se vayan a confundir, solamente estoy destacando la fase 2 del bucle del QRS del vector número 2. Bien, entonces tenemos comúnmente en V1 una pequeña onda R y una S grande. Por eso R minúscula, S grande. Hasta ahora vamos bien. Ahora ya en la fase número 3 de, de este bucle del QRS, creo que se me pasó aquí mencionarle que la fase 2 va de los 10 a 60 milisegundos o de los 20 a 60 milisegundos. Y ahora la fase 3 es la que va de los 60 milisegundos a los 105 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces ya esto viene más a esta activación septal alta e inferobasal de la pared del ventrículo izquierdo, esa pared que ustedes le conocían como posterior, pero es inferobasal. Y van a notar algo en la fase 3, porque en la precordial derecha, que es V1, V2, pertenece a ese vector número 3, ese retraso, que es ya la parte más característica en el bloqueo de rama izquierda para que se produzca este ensanchamiento del QRS, ese retraso en este vector número 3 en la fase 3,
En la precordial derecha corresponde al ápice de esa onda S. Bien, corresponde al ápice, como pueden ver acá. Pero en lo más característico también del bloqueo de rama izquierda, que son esas derivaciones precordiales izquierda, V5 y V6, que ven esa torre, esa fase 3 corresponde aquí ya al ápice de la onda R. Aquí le mencionaba ápice, pero realmente es el nadil, ¿de acuerdo? Pero también en la parte más apical de esta onda S. O sea, tampoco son unos términos para confundir, pero es el nadil de la onda S. Le digo nadil porque es de la forma que más se habla. Y le mencionaba ápice porque también era la punta. Pero aquí, igual también podemos decir que es el nadil en la precordiales izquierda o el ápice es en la torre acá de este QRS que pertenece a esta fase 3. Esa pequeña melladura van a entender el por qué. Muchas veces puede ser solamente una meseta total o puede ser como una torre como si fuera una M, que a veces la primera puede ser mayor, la segunda puede ser mayor, esto puede variar. Pero es importante que entiendan que en el bucle del QRS, en el bloqueo de rama izquierda, ese retraso se da en la fase 3 y corresponde a este ápice, a este nadil del QRS en la precordiales izquierda, pero en la precordial derecha pertenece al nadil a la punta de la onda S. Y va de los 60 a los 105 milisegundos. Pero tenemos ya una fase número 4, tenemos un vector número 4 que es este que está acá, es este que está acá, que es la rama aferente en el bucle del QRS. Ya se cumple ese giro totalmente horario y va entre los 105, 120 milisegundos, 105, 140 milisegundos. Depende también qué tan retrasado esté el bucle del QRS, las cometas en el vetograma, vetocardiograma. Y es un registro lento y ya corresponde, incluso esta fase 4 al segundo ápice, que es este que está acá, de esta torre en el QRS de la precordiales izquierda. Bien, y en el nadir de la onda S, si lo vemos puntudo, corresponde a una fusión tanto de la fase 3 como de la fase 4, como de estos dos vectores 3 y 4, pero a veces incluso se ve una pequeña melladura, una encostadura eh, en este nadir de la onda S, y ese segundo componente pertenecería a este vector número 4, a la fase 4 que ya es la fase final y también con un retraso lento del bucle de QRS en la rama izquierda. Nosotros hemos resumido esto totalmente eh, correspondiente a la morfología del bloqueo de rama izquierda, donde tenemos el primer vector, que es la depolarización de la parte más apical de ese tubo interventricular, pero que va hacia adelante, hacia la izquierda. Luego un segundo vector que ya pertenece a esa depolarización también del septum, de derecha a izquierda, y que va hacia la parte más basal. Y que luego viene un tercer vector que ya es la parte más alta del septum en la pared inferior basal del ventrículo izquierdo, y luego un cuarto vector que termina de despolarizar toda la pared libre lateral del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Es importante que vayan echando un pequeño ojito. Aquí no aparece ya la onda S, pero va a haber cierto momento cuando aparece una onda S y una onda Q, que no es lo normal en el bloqueo de rama izquierda, pero todo aquí tiene un porqué. Cuando nosotros hablamos del bloqueo de rama izquierda, podemos tener esta división, es lo más frecuente, que, como le mencionaba, en V1, obtener una pequeña onda R por el primer vector, que ya saben hacia dónde va, y luego esta onda S que pertenece al segundo vector, y el ápice del tercer vector, y ya esta porción más ascendente, el cuarto vector. Pero lo que yo le quiero destacar acá, que frecuentemente vemos una RS en la mayoría de los casos del bloqueo de rama izquierda. Pero hay alrededor de un 29% acá que, que creo que mencioné anteriormente 19%, pero es un 29%, por encima de un 25%, donde tenemos solamente un complejo QS. Bien, un complejo QS. Y ya ustedes saben
que es porque este vector ya no viene hacia adelante y hacia la izquierda, sino que va directamente hacia atrás y hacia la izquierda y se aleja totalmente de V1 y en este caso tendríamos nosotros un complejo QS como tal. Bien, pero también hay un pequeño porcentaje, se dice como menos de un 1%, donde nosotros vamos a tener como una pequeña onda Q, luego una R y luego la S, como en este caso como una onda trifásica. Bien, no es lo común verlo, pero si lo observan, esto no le va a descartar de que sea un bloqueo de rama izquierda. Nosotros veníamos hablando mayormente hasta el plano horizontal, pero el plano frontal en muchas ocasiones juega un papel importante ya que el eje en el bloqueo de rama izquierda solemos encontrarlo entre +30 y -30 grados. Puede estar más hacia la izquierda, todo va a depender de las cardiopatías asociadas, de si tenemos crecimiento ventricular o no. Esto puede cambiar mucho la dirección. Pero nosotros sabemos que tenemos un vector de los 10 milisegundos iniciales que en el plano frontal es diferente al horizontal. Recuerda que en el horizontal va como hacia adelante y hacia la izquierda, pero en el plano frontal, que ya es este plano, que nosotros estamos viendo el corazón, el primer vector va eh, hacia la izquierda, el primer vector hacia la izquierda e inferior. Sabe que este es el cuadrante inferior izquierdo, entonces va hacia la izquierda e inferior. Es decir, que de 3 se le suele alejar totalmente. Y mayormente solemos ver un complejo QS en D3. Pero a VF, ya cuando se está depolarizando el septum, suele haber una pequeña porción positiva de este bucle, de este vector, y por eso suele tener una pequeña onda R, pero con una S mayor cuando ya se aleja totalmente este vector. Aquí tiene un giro antihorario en el plano frontal. Ustedes saben ya que en el plano horizontal era un giro horario. Ya de 2, como es una derivación del plano frontal, una derivación bipolar, pero es una derivación que es más izquierda en este plano frontal. Y suele tener una pequeña R que es mayor, también con una onda S. Pero ya de uno ya huele totalmente, es una derivación que está totalmente lateral hacia la izquierda en este plano frontal y también se caracteriza por no tener onda Q. En AUL sí que puede ver una onda, pequeña onda Q, aquí no es relevante para valorarlo, ya porque AUL es una derivación más alta y puede ver cuando este vector viene hacia inferior y hacia la izquierda, alejarse un poco y tener una onda Q. Por ende, uno eso no suele pasar, suele estar similar porque es equiparable a V5 y a VC en ambos planos y no suele tener onda Q, sino esa onda R empastada también. Entonces,